Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Y con Aida Bao, son las 11:02 de la noche. Vamos con la información. Aida, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y empezamos por la borrasca Claudia, que está provocando unas horas muy complicadas en el centro, pero sobre todo en el sur de España. Andalucía eleva el nivel de emergencia por situaciones como las de la provincia de Huelva, donde está lo peor. Hay carreteras cortadas, desbordamientos y calles inundadas. Y ese mismo frente, pero ya en territorio portugués del Algarve, ha provocado esta tarde al menos un muerto y casi una treintena de heridos, entre ellos 4 españoles. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En Andalucía, el 112 ha atendido más de 900 incidencias desde el comienzo de las lluvias, la mayoría en Sevilla, Cádiz y este sábado sobre todo en la provincia de Huelva, donde se han llegado a acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. Allí en Huelva, la estación de autobuses de la capital ha quedado anegada y se han registrado inundaciones de viviendas, garajes y calles en municipios como Valverde del Camino, Cabezas Rubias, Cartaya, El Rompido o en Nerva, donde se ha vuelto a desbordar el barranco de Santa María. José Luis Lozano es su alcalde. Aquí estamos con una impotencia terrible, con una desolación terrible. Afortunadamente no ha tenido la magnitud que la vez anterior. El estado de ánimo y de pánico que tiene la población es indescriptible. En Extremadura se han activado avisos naranja y amarillo por lluvias en el norte de Cáceres y por vientos por encima de los 60 kilómetros por hora en Badajoz. El 112 extremeño ha gestionado desde el jueves más de 130 incidencias para retirar árboles y contenedores de las calzadas, achicar agua o para resolver problemas con el suministro eléctrico. Y en el sur de Portugal, los daños causados por las fuertes rachas de viento en un camping del Algarve han dejado al menos un muerto y 28 heridos, entre ellos 4 españoles, 3 han sido dados de alta y 1 trasladado al hospital de Faro. Y también es noticia de la tarde. En Alpedrete, en Madrid, la policía investiga la muerte de un hombre y una mujer, ambos de 60 años. Los cuerpos fueron encontrados en la casa del matrimonio. Ahora mismo no se descarta ninguna hipótesis, tampoco la de que se trate de un asesinato machista. Radio Madrid, Pedro San Martín. Buenas noches. Han sido los trabajadores del SUMA 112 quienes han encontrado a los 2 sexagenarios, un hombre y una mujer, muertos y con signos evidentes de violencia. A simple vista, confirman fuentes de emergencias, la mujer no presentaba heridas visibles, pero su cuerpo estaba rodeado de sangre. El hombre tenía una herida por arma blanca en la zona inguinal y otra en el costado izquierdo. El suceso ha tenido lugar en una vivienda unifamiliar, un chalet situado en la localidad madrileña de Alpedrete, al norte de la región. David García es portavoz del 112. Cuando ha llegado hasta el lugar, el equipo médico del SUMA 112 se ha encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia. Lo único que ha podido hacer el equipo médico del SUMA 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas. La Guardia Civil se encarga de la investigación y por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Isabel Díaz Ayuso sigue basando toda su estrategia en un choque frontal contra el gobierno de Pedro Sánchez y decide incumplir la ley a cara descubierta. El Ministerio de Sanidad ha anunciado hoy medidas legales contra la Comunidad de Madrid después de que la autonomía haya sido la única de toda España que no ha querido entregar la lista de médicos objetores del aborto en el plazo establecido por el Ejecutivo. El gobierno de Ayuso dice que solo lo hará si se lo dice un juez. Valeria Chamorro, buenas noches. Buenas noches. La ministra señala que Ayuso no solo incumple la ley, sino que también va contra los derechos de las mujeres. La señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, no solamente está desoyendo al Tribunal Constitucional, sino que está yendo contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023, pero lo más grave, está yendo contra el derecho de las mujeres. Palabras de Mónica García esta mañana, una vez vencido el plazo que la comunidad tenía para crear ese registro de objetores al aborto. Ayer, la consejera Fátima Matute reiteraba que no lo harían a no ser que un juez lo mande. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie, y desde luego con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población. Y hoy fuentes de su consejería confirmaban esta postura. Por eso el Gobierno central llevará ante el contencioso administrativo al Gobierno madrileño, que se ha convertido en la única comunidad sin hacer ese listado con el que ya cumplen el resto de autonomías, incluidas las gobernadas por el Partido Popular. Un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y la Moncloa, porque Madrid sí tiene, por ejemplo, un registro similar para los objetores a la eutanasia.
El objetivo del Ministerio de Sanidad es que todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en el plazo legalmente establecido puedan hacerlo en la sanidad pública. Y Madrid está muy a la cola en esto. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aida. Tan a la cola como que en Madrid el 99,5% de los abortos se hacen en la privada. Esto no quiere decir que lo tenga que pagar la mujer de su bolsillo, sino que la sanidad pública deriva la gestión a la privada. Otras comunidades en la misma situación o muy parecida, con la práctica totalidad de los abortos practicados en la privada, son Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha. En Extremadura, Ceuta y Melilla son directamente el 100%. En la otra cara de la moneda se sitúan Cantabria, allí se hacen en la pública casi el 90%, Galicia, La Rioja o Navarra, donde se hacen en la pública más del 70% de los abortos. En Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla se ha negado hoy a hacer públicos los datos que certifiquen que ha cumplido su propio plan de choque. Según esa planificación anunciada, la Junta tendría que haber hecho hoy, 15 de noviembre, al menos una mamografía a la totalidad de las 2.317 mujeres afectadas por los retrasos en el cribado del cáncer de mama, aunque la asociación AMAMA asegura que son al menos 4.000 las mujeres afectadas. Radio Sevilla, Ana Fernández. Este sábado finaliza uno de los 2 plazos que se dio la Consejería de Sanidad en su plan de choque para atajar los fallos en el cribado del cáncer de mama. Hoy tendrían que haberse realizado las mamografías a las 2.317 mujeres que, según el Servicio Andaluz de Salud, no fueron avisadas de que necesitaban una prueba complementaria porque el diagnóstico no era concluyente. De momento, la Consejería no aclara si ese plazo se va a cumplir y el último del que disponemos es el que ofreció el jueves en el Parlamento el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien cifró en 108 mujeres las pendientes de esa mamografía. Para el resto de pruebas complementarias, como una ecografía, el plazo finaliza el 30 de noviembre. También estamos pendientes de otro plazo, el de 10 días que empezaron a contar el jueves, que la Junta le ha dado a Mama para que le dé los datos de las 4.000 mujeres que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla dice que han resultado afectadas por los errores. La Junta se compromete a guardar la confidencialidad, pero Amama ha dicho que no vulnerará la Ley de Protección de Datos. La región afectada por la Dana de Valencia, se lo estamos contando hoy en la SER, genera más puestos de trabajo después de la tragedia. La reconstrucción de las zonas que quedaron arrasadas por el agua ha provocado que la región genere empleo a mucha más velocidad que el conjunto de la Comunidad Valenciana. Radio Valencia, Adrián Sánchez. En la zona afectada por la Dana, las contrataciones han crecido este año un 12,6% frente al 2,8% de media en la Comunidad Valenciana, según los datos del Servicio Valenciano de Empleo, que confirman que la recuperación del mercado laboral está yendo más rápido de lo esperado. Los ERTE y las ayudas a la reapertura de empresas han sido clave para la recuperación de la actividad, como demuestran también los datos de afiliados a la Seguridad Social, que crecen mucho más que en el resto de municipios. Pese a esto, el director general de Empleo, Antonio Galván, afirma que sigue faltando mano de obra cualificada. Ese es uno de los aspectos fundamentales, más formación para generar más mano de obra necesaria para la reconstrucción. También BBVA Research confirma que la Comunidad Valenciana está liderando el crecimiento de afiliación en toda España, aunque explica que de forma desigual, porque el sector servicios no crece al mismo ritmo que la construcción, tampoco la industria. En este año se han cerrado alrededor de 100 empresas industriales por culpa de la Dana. De la política ya a nivel nacional, el día también nos deja las críticas del PP al Gobierno después del registro de la UCO este viernes de varias sedes de Acciona como parte de una de las derivadas del caso Koldo que investiga bajo secreto el Tribunal Supremo. Jaime de los Santos ha dibujado hoy a un Gobierno sin apoyos e inmerso en un carrusel judicial y recuerda el Popular la declaración mañana del alto cargo de Moncloa ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez. Acabamos esta semana en la que Pedro Sánchez ha visto cómo ni siquiera va a ser capaz un año más de aprobar presupuestos generales del Estado, como mañana mismo tendrá que testificar la secretaria general de la Presidencia por el caso Begoña, no lo olviden. Sobre el caso Koldo y Santos Cerdán, desde el Ejecutivo, hoy ha respondido la ministra Mónica García, que acota los registros de la UCO a personas, dice, que ya no están en el Partido Socialista. Sigo las investigaciones. Hasta ahora lo que ha habido en los diferentes informes de la UCO son investigaciones que se centran en el señor Cerdán y su entorno. El juicio al fiscal general del Estado nos ha tenido toda la semana pendientes del Tribunal Supremo y ahora queda esperar a la sentencia para Álvaro García Ortiz, un juicio en el que también se ha cuestionado el periodismo abiertamente. El abogado de Alberto González Amador ha llegado a insinuar estos días que los informadores puedan ser poco fiables solo porque tienen derecho al secreto profesional y a no decir cuáles son sus fuentes. Pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes
ante las preguntas que se les formulen. Es decir, que con respecto a la selección de qué pregunta responder y qué no, pues se encuentran en una situación análoga a los investigados. Igual, lo que hace que tengamos que prestar cautelas en la valoración de lo que dicen. Cautelas especiales, igual que se adoptan con los investigados. No son las cautelas normales de un testigo. Esto decía Gabriel Rodríguez, que habla de tomar cautelas con los periodistas, pero hay que aclarar que el secreto profesional no te legitima a mentir, solo a proteger a tus fuentes, pero nunca a mentir. Los periodistas que se sentaron esta semana a declarar como testigos en el Supremo, entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Campos, tienen tanta obligación de decir la verdad como cualquier otro testigo en nuestro país. Julia Molina. Existe un derecho fundamental para los periodistas y una obligación legal para los testigos, y en ningún caso colisionan. Los periodistas, como todo el mundo, tienen que decir la verdad. La obligación de no mentir se mantiene, pero lo que no tienen es la obligación de responder a todo lo que le pregunten. Joaquín Urías, profesor de Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal de Garantías, explica que es lo único que diferencia a un periodista de cualquier otro testigo, que puede no responder cuando le pregunten por su fuente sin incurrir en desacato. Y no hay manera jurídica en España de que el periodista esté obligado a revelar su fuente. Pero la obligación de decir la verdad sigue ahí. No hacerlo, como explica Fernando Flores, titular de Constitucional de la Universidad de Valencia, tiene consecuencias. Si no dicen verdad, están cometiendo un delito. Así que cuando los periodistas niegan que su fuente fuese el fiscal general, lo están haciendo bajo juramento. Lo que están es tratando de apuntalar su otra información, diciéndole, fíjese que yo no estoy mintiendo. Lo que puedo decir es quién no me la da. Y le digo que no me la ha dado. Y además se lo dijo bajo juramento o promesa, digamos, de decir verdad como testigo. Para la profesión, mantener bajo secreto las fuentes es indispensable. Miguel Ángel Noceda es el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas. Si no existiera el secreto profesional, las fuentes nunca confiarían en los periodistas una información. Revelarlas, dice Noceda, equivaldría a dejar de ser periodista. El Ministerio de Sanidad quiere que todos los hospitales cuenten con un mismo protocolo que permita a padres o madres acompañar en quirófano a los niños que tienen que operarse hasta que les haga efecto la anestesia y también cuando vayan a despertar de la sedación. El Ministerio ha publicado una guía con las recomendaciones para este acompañamiento prioritario para menores de 5 años y que, según el Ministerio, reduce su ansiedad ante una operación. Marina Fernández. Darío tenía solo 1 año y medio cuando tuvo que entrar en quirófano. Tuvieron que operarle de criptorquidia. A la preocupación por la intervención en sí, su madre, Yolanda, tuvo que sumar el miedo de si podría acompañarlo en ese momento. Empecé a buscar información y empezaron a surgirme miedos de cómo o qué me garantizaba a mí que el Hospital de la Paz tuviese acompañamiento en el momento de la anestesia. La operación habría sido muy diferente para Darío. En el momento en que anestesiaban a mi hijo, yo le estaba cantando una nana al oído, una nana que le suelo cantar. Y también para su madre y para su padre. Y entonces cuando el pequeñín abrió los ojos, pues estaba su padre ahí para abrazarle. Si en La Paz, su hospital, no contaran con este protocolo que Sanidad quiere que ofrezcan todos los centros. Y poder sostenerle la mano, poder tocarle un poquito, creo que puede ayudar muchísimo a que sea una situación menos traumática. La guía de Sanidad es una recomendación, pero acordada con las comunidades, que son las que tienen que garantizar su aplicación. Y sobre acoso escolar, ojo a este dato. Las llamadas de familias y de colegios se han multiplicado por 50 para pedir asesoramiento por acoso escolar desde el suicidio de una niña de 14 años en Sevilla a la que acosaron sus compañeras de clase. La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar asegura que los protocolos están obsoletos y afirma que se han disparado las consultas para que les asesoren. Almudena Lopesino. Educadores y profesionales especializados en convivencia y prevención del acoso escolar reclaman una ley integral que incluya a toda la comunidad educativa. Desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar piden que se rediseñen los protocolos actuales dirigidos a actuar cuando el menor ya ha sufrido el bullying. Enrique Pérez Carrillo es el presidente de AEPAI. Se pone la solución en una herramienta reactiva que cuando se activa ya hemos llegado tarde. Lo hay que prevenir, sensibilizar. A raíz del suicidio de Sandra Peña, esta asociación ha visto cómo se han multiplicado por 50 las llamadas de centros escolares y familias que les han pedido asesoramiento. Todas las comunidades tienen protocolos contra el acoso escolar. Andrés González, el psicólogo clínico, cree que esos protocolos están obsoletos. Una revisión de los protocolos, porque los protocolos están hechos hace muchos años
y algunos están obsoletos. Es impulsor del programa TEI, que lleva implantado 23 años en 3.000 colegios e institutos de nuestro país y ha formado a 150.000 profesores. Solo el 5,6% de los docentes en España ha recibido formación sobre acoso escolar, según un estudio de la Fundación Mafre. Nacho Gago es profesor y reclama prestar atención a las redes sociales. Son las culpables, dice, de que el bullying continúe fuera del colegio. Que hay acosadores que pueden estar maltratando a las víctimas todo el día, no solo en horario La escolar. clave, afirman, está en la prevención para conseguir que las aulas sean un lugar seguro. Pues hablando de profesores, en Barcelona hoy 30.000 personas según los organizadores, 8.500 según la Guardia Urbana, se han manifestado en favor de la escuela pública. Reclaman mejoras en el salario de los profesores y modificar los ratios por aula. En la protesta ha estado Martí Oliver. Es la primera concentración unitaria de los sindicatos de la escuela pública en 3 años que han recorrido el centro de Barcelona hasta llegar enfrente del Palau de la Generalitat para reclamar un incremento de sueldos y también reducir las ratios y la sobrecarga de trabajo que aseguran que tienen. Dicen que la protesta es un ultimátum. Avui és un punt d'inflexió. Si no mouen fitxes, si no s'asseuen a negociar la millora de Y como de costumbre dicen que si la Generalitat no se sienta a negociar, el trimestre que viene irán a la huelga. Además, también piden mejoras en el currículum. Según el sindicato USTEC, 7 de cada 10 profesores están en contra. Y en Bilbao, este es Sonido de la Tarde. 20.000 personas, según la Policía Municipal, 20.000 se han manifestado por los derechos de los palestinos en Gaza, en donde, recordamos, hay una débil tregua y de momento no se avanza en el plan de paz. La movilización en Bilbao se ha convocado con motivo de un partido amistoso Euskadi-Palestina, que dentro del estadio ha reunido a casi 50.000 espectadores. Vamos a País Vasco, Kevin Fernández, Gabón. Gabón, Aida, buenas noches. Así ha sonado hoy el centro de Bilbao. Decenas de miles de personas, en torno a 20.000, han tomado las calles de la capital vizcaína para solidarizarse con el pueblo palestino, con leves incidentes, 3 contenedores quemados, pero sobre todo jornada histórica de reivindicación. Íñigo Rodríguez, de la plataforma Con Palestina. Entendemos que además de ser un día de celebración, es sobre todo un día de reivindicación política y en concreto de reivindicación de la defensa de la resistencia palestina, de la lucha del pueblo palestino. Al margen de lo deportivo, ha quedado claro la movilización y la solidaridad del pueblo vasco con Palestina. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 35.554. Serie 17. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En el Caribe continúa la expectación a la espera de saber qué decisión ha tomado Donald Trump en la lucha que ha emprendido contra el narcotráfico, asesinando a supuestos delincuentes de forma extrajudicial. Washington ha hundido ya al menos 20 embarcaciones y ha matado a 75 personas. Es en este contexto en el que la prensa estadounidense está publicando que la Casa Blanca estudia ya un ataque directo a Venezuela, Sohaib Nadi. Mientras la tensión en el Caribe va en aumento, las tropas estadounidenses desplegadas en la región aguardan órdenes de la Casa Blanca sobre cómo proceder. Una acción para la que Trump ha reconocido tener ya la decisión tomada, pero jugando todavía el despiste porque no revela en qué se traducirá esa operación. Los medios en Estados Unidos se han hecho eco de varias reuniones mantenidas esta semana al más alto nivel entre asesores de seguridad y Trump junto a su círculo más próximo, en las que se habló de varias posibilidades, entre ellas la intervención militar en Venezuela. Y aunque las posibilidades de esto último son muy remotas, Maduro... ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? ¿Quieren una nueva Gaza en Sudamérica? Déjeme decirle que no. Desde Caracas, Aida, sostienen que la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico es solo la excusa que necesita Trump para derrocar al chavismo.
También Donald Trump empieza a dar marcha atrás a sus aranceles al ver los efectos en los precios de aquellos productos que apenas se fabrican en Estados Unidos. El presidente ha reducido casi al mínimo las tarifas a más de 200 productos de la compra, como el café, los plátanos o la carne de vaca, al ver que cada vez era más caro comprarlos en los supermercados estadounidenses. Adrián del Pozo. Los aranceles que le ha quitado Trump a esos productos son aquellos que anunció a bombo y platillo con unos carteles país por país en el despacho Oval. Son esos aranceles los que elimina, se mantienen eso sí, otros aranceles que estos productos pudieran tener. El tomate mexicano, por ejemplo, tiene uno aparte del 17%. Estos 200 productos son mayoritariamente alimentos como la carne de ternera, el café, el té, el plátano o el zumo de naranja, pero también fertilizantes e incluso hostias para la comunión en misa. Esta rebaja a los aranceles llega en un contexto de bastantes críticas a la administración Trump por la subida de los precios que muchos economistas achacan precisamente a estos aranceles. Trump siempre lo ha negado, pero ahora da ese paso rebajando las tarifas. Según los últimos datos, la carne picada había subido en Estados Unidos un 13%, los filetes de ternera un 17% y los plátanos un 7%. También del exterior, el mundo recuerda esta semana la erupción del Nevado de Ruiz, el volcán colombiano que hace 40 años provocó con una erupción la muerte de unas 23.000 personas, tragándose bajo la lava casi la totalidad del pueblo colombiano de Armero. Muchos recuerdan también la tragedia por Omaira, la niña de 13 años que murió ante las cámaras de las televisiones de medio mundo tras días atrapada entre el lodo. Los equipos de emergencia no podían sacarla. Esta semana Colombia la ha recordado a ella y a otros miles de víctimas que murieron en la mayor tragedia natural de la historia de Colombia. Informa desde Bogotá nuestra compañera de Radio Caracol, Paola Poveda. Armero está totalmente cubierto de lodo. No ven casas en el momento. Ni casas, coches, ni personas. Aida, la tragedia natural más grande de Colombia dejó al menos 25.000 personas muertas de 30.000 que vivían en esta ciudad. Para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Y esta voz precisamente le dio la vuelta al mundo. Mi papi, mi hermano, adiós madre. Y es Omaira, una niña de 12 años que quedó atrapada en el lodo durante casi una semana y murió allí. Sin embargo, esta fue la historia de miles y miles de personas, incluso de mujeres embarazadas. Llevo 5 días de estar acá. Ajá, ¿y en qué momento, en dónde te encontrabas cuando estabas con tu marido? En la casa. Este hecho, Aida, fue tan grave que incluso llegó hasta el Vaticano. Por la trágica erupción volcánica que ha producido millares de víctimas. Y 4 décadas más tarde la ciudad continúa totalmente desolada. Esto sin importar el paso de los años. Y en Brasil continúa la cumbre del clima de este 2025, una cumbre del clima que va a durar hasta el día 21 y en la que esta semana se ha hablado de las emisiones de dióxido de carbono. Más allá de los discursos triunfalistas de los países, la ciencia sigue poniendo el acento en que a nivel global seguimos sin hacer los deberes. Se prevé que las emisiones de CO2 aumenten un 1,1% este año, alcanzando un nuevo máximo histórico. Muchos países lo que hacen es comprar bonos de carbono, que suponen en resumen pagar por contaminar, María Ibáñez. Cada bono de carbono equivale a 1 tonelada de CO2. Una tonelada que se elimina de la atmósfera o que se evita su emisión a la atmósfera. Porque con la compra de ese bono, los países o empresas teóricamente compensan sus emisiones, financiando proyectos para combatir el cambio climático, como los de reforestación. Por simplificar, yo pago unos bonos para que se plante un bosque que absorberá el CO2 que yo estoy emitiendo de más. Hay empresas que se ha demostrado que no existía el control que se suponía que tenían que llevar a cabo. Jesús San Martín, de la Fundación para la Investigación del Clima, explica que no hay un mercado regulado de estos bonos, por eso se estudia crear uno controlado por la ONU. Que homologue un poco todo lo que hay, lo unifique. Hay una serie de repositorios, hay unos catálogos internacionales. Verra o World Standard son unas de las principales entidades internacionales que validan los proyectos que generan los bonos de carbono y que pueden consultar a través de sus catálogos cualquier país o empresa que quiera comprarlos. También la Oficina Española de Cambio Climático cuenta con su propio registro. Se pondría en contacto con la empresa propietaria del proyecto y le comprarían toneladas de CO2. Estados Unidos, Japón y Suiza son grandes inversores, mientras que Colombia, Kenia y Camboya destacan por ser los receptores de los proyectos donde los primeros compensan, entre comillas, sus emisiones con la adquisición de los bonos. Una solución trampa. La mayoría de los proyectos no consiguen reducir emisiones. Incluso... Es Pedro Zorrilla, de Greenpeace y experto en cambio climático. Menos del 16% de los créditos de carbono se traducen en reducciones reales de emisiones. Es la conclusión de una investigación publicada por la revista Nature sobre 2.000 proyectos de este tipo. Y un año más, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha protagonizado este momento. 3, 2,
luces, se encenden las luces, encendido o árbol de Navidades. Esta tarde se han encendido las luces de la ciudad gallega de Vigo, que desde hace años son ya todo un atractivo turístico que pone la ciudad hasta la bandera durante toda la época navideña. Son 12 millones de luces LED para celebrar una Navidad para la que, recordamos, queda mes y medio. El ayuntamiento, en todo caso, lleva colocando bombillas desde el mes de julio. Vamos a Vigo. María Díaz, buenas noches. Buenas noches, sí, ya es Navidad en Vigo y, por tanto, en todo el planeta. En un encendido este año atípico, con una pequeña avería que demoró en unos minutos tanto la luz como el sonido, aunque el alcalde Abel Caballero supo administrar bien el tiempo de espera interactuando con el público. Pero darle un aplauso a los que están reparando la avería. ¡Un aplauso! Muy bien. ¡Viva Vigo! Tuvo también un guiño, como es habitual, a la Estación Espacial Internacional, pero también a las banderas palestinas que ondearon entre el público. Y, por supuesto, para los niños y las niñas, que son los que viven con más ilusión este encendido. ¿Estáis esperando? A que enciendan las luces. ¿Quién va a venir a encenderlas? El alcalde. Y una vez que el alcalde encienda las luces, ¿quién más va a venir a Vigo? No sé. ¿Papá Noel? Ah, sí. Primera vez en primera fila. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Quién te ha traído? Cuéntame. He hecho un sprint desde allá del todo y pues he llegado de primero. Os dejo hasta que vengáis a visitarnos con la primera canción y es tradición que sonó en el árbol. Os dejo con John Lennon. Bueno, con John Lennon y con Abel Caballero por encima. Pensaba cantando, que iba a Dani. animarse con un karaoke. Bueno, no. Mira. De la mano. Lo intenta. Pues gracias a este apagón de 15 minutos, otra vez son noticia habrá gente que le guste mucho la Navidad y las luces. Pero que aún no es Navidad, de verdad. Bueno, si es que Basta ya, estamos a mediados de noviembre. Yo por mí las luces se encendían el día 23 y se apagaban el día... Bueno, decir, es pero verdad bueno, que la hostelería, los negocios de... sí, lo entiendo, aquí entiendo a todo el mundo. A ver, Del Pozo. Lo que decíais que cantaba Abel Caballero, de hecho, en un momento tararea. Lo que pasa que no sé si... Con su magnífico English. Por cierto, una crítica para Del Pozo. ¿Para mí? Sí, has dicho hostias de misa, ¿o qué has dicho? Hostias para la comunión en misa. Pero hay que decir hostias para la comunión, no hostias para la comunión. Es que has remarcado ahí... He hecho mucho énsis. Demasiado énfasis. Para una vez que dices hostias en la radio, pues que pero suene coño. bien, ¿no? Venga, otra, vamos a contar. Son pensamientos más de la COPE, es decir, en el sentido de decir... ¿Verdad? Como los dejes... No voy a hacer penitencia. Como sigáis, nos despiden. La Sevilla, es que eso es increíble. Es una cosa que... Gracias, Pau, venga, seguimos. A vosotros, adiós. Hola. Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER.